pecado. Vamos a ir al libro de Filipenses, perdón, a la carta a los Filipenses. Y vamos a estar mirando algunas reacciones posibles, necesarias, a aquella enseñanza que Pablo está dando y que también está pidiendo a los filipenses. Pablo utiliza en el contexto del libro 2 veces por lo tanto. En el capítulo 2 dice, versículo 1, dice, por tanto, si hay alguna consolación, por tanto, capítulo 2 también, versículo 12, por tanto, amados míos, y sigue hablando allí el apóstol Pablo. 2 veces. Esto tiene importancia. Cuando estas expresiones se encuentran en cualquier lugar, en cualquier literatura, en nuestro hablar personal, pero especialmente cuando lo encontramos en la Biblia, tenemos que referirnos a algo de lo que él ya escribió. Por lo tanto, por lo que dije, por lo que les he hablado, por lo que han escuchado, podríamos decir entonces, y por lo tanto, que en base a lo que dije, debe haber reacciones, actúen, piensen, hagan tal o cual cosa, porque han escuchado algo. Por lo tanto, por lo que escucharon, por lo que vieron, en este caso por lo que estaban leyendo delante de la iglesia. El oír la palabra de Dios nunca deja las cosas como están. Cuando escuchamos la palabra de Dios, nunca quedan las cosas como estaban. Algo hay que tratar, algo hay que afirmar, algo hay que confirmar o algo hay que cambiar. Por lo tanto, por lo que dije, por lo que les hablé, por lo que les escribo, diría Pablo. ¿Saben, hermanos? Aquí hay un contexto de mucha doctrina, mucha enseñanza, de cosas que tenemos que creer. Algunas de ellas tenemos que creer o no somos salvos, simple y sencillamente. Pero el conocimiento doctrinal llega a ser solo papel escrito cuando eso que escuchamos no baja a la tierra en práctica. No hay cambios de fe, no hay respuesta a lo que se ha dicho. ¿Entienden esto? ¿Podemos entenderlo? Se dijo algo, entonces algo hay que reaccionar de alguna manera a eso. Es como que papá o mamá dijera algo y el niño no hiciera caso. ¿Ocurre esto a veces? Pero ¿cuál es el sentido de que papá o mamá diga algo? Es para que ese niño reaccione a lo que ese padre o madre está enseñando. Así que el niño debe entenderlo y debe bajarlo a esa práctica que los padres están pidiendo. Por lo tanto, por lo que te dije, por lo que escribí, por lo que estás escuchando, tiene que haber entonces una reacción. De tal manera que lo que hasta ahora hemos vivido no va a quedar igual. Ese es el ideal de la Escritura, de la palabra de Dios. En el capítulo 1 de esta carta a los Filipenses, Pablo les habla a esta iglesia y les recuerda el estrecho relacionamiento que él tiene con la iglesia. Un estrecho relacionamiento. Esta iglesia nace en la cárcel. ¿Se acuerdan de esto? En la cárcel. El siervo de Dios preso, y allí Pablo está evangelizando y hay salvación. Cuando les escribe, ¿saben qué está pasando?
Pablo está en la cárcel. Así que si tendría un relacionamiento estrecho con esta iglesia de los filipenses. Pero miren cómo se expresa hacia ellos para llegar a qué. Por lo tanto, te estoy diciendo esto, ahora te voy a pedir esto otro. Les recuerda ese estrecho relacionamiento. Él agradece por la iglesia de los filipenses. Mire el versículo 3. Doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Agradecí a Dios. Ora por ellos, versículo 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. ¿Sí? Y no es cierto que nosotros podemos recordar siempre las cosas que alguien nos pide que recordemos. Y mucho menos ocurre cuando a una persona la vemos muy cada tanto. Pero con quienes nos relacionamos, entonces hay una memoria de aquellas cosas que se nos piden para orar. Pablo tenía esa comunión estrecha con ellos. Había una comunión desde siempre, porque dice el versículo 5, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Así que esa relación que tenía Pablo con la iglesia le daba a él cierta autoridad, apostólicamente la tenía, para poder hablar con ellos de una manera que ellos pudieran realmente respetar lo que él decía. Pablo les muestra una convicción de una obra de Dios permanente en ellos, constante. Mire el versículo 6. Versículo 6. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, una de las cosas que nosotros podemos creer y confiar es que Dios, en su gracia, ha iniciado una tarea en aquellos que somos hijos de Dios en este lugar y confiar que Él la va a terminar. Él va a acabar esa tarea, esa obra que ha comenzado. Así que de tal manera Pablo conocía y amaba a aquella iglesia que podía hablarle de cosas futuras con mucha certeza. Les tiene en el corazón, dice el versículo 7. Os tengo en el corazón. Versículo 8. Les ama, porque Dios me es testigo de cómo os amo. Bueno, linda la actitud y el corazón de Pablo para esta iglesia. Versículo 9. Pide que ellos amen. Esto pide una oración, que vuestro amor abunde aún más y más. Esto es grandioso. ¿Tenían capacidad los filipenses de amar? Sí, claro que sí. Por lo tanto, aquí va el mandamiento. Amen, amen más. Crezcan en conocimiento abundante, dice este versículo. Y ese conocimiento se va a traducir en una vida que va a honrar a Dios. Versículo 10 y 11. Miren para qué, con qué propósito. Para que aprobéis lo que es lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Muestra resultados posibles a esta iglesia. Aprueben lo mejor, su conducta intachable, su conducta y su vida que muestre una fe que profesan tener. Y esto puede ser hecho hasta el día de Cristo. Así que cuando Pablo le está hablando a esta iglesia, evidentemente está hablándole a una gente muy conocida para él. Puede hablar con propiedad, puede hablar con autoridad a esta iglesia. Cuando vamos nosotros a un poquito siguiendo el capítulo 1, les muestra también su vital relación con Cristo. Y esta es una pregunta que tenemos que hacernos cada uno aquí en este lugar. ¿Hay una real, vital, viva relación con Cristo? Él estaba preso. Escribe esta carta desde la cárcel. Y si ustedes han conocido a alguna persona que haya estado presa y alguna vez le escribió alguna carta, cuando usted mete esa carta en el contexto de la vida de esa persona, las palabras tienen otro significado.
No es lo mismo exactamente la misma carta escrita por alguien en una cárcel y escrita por alguien que está plenamente libre. Es muy distinto. Pero miren lo que dice Pablo a esta iglesia de su relación con Cristo. La prisión es usada como un canal de el evangelismo. Dice al final del versículo 12, han redundado esas prisiones más bien para el progreso del evangelio. Para el progreso del evangelio. Está en la cárcel. El evangelio no estaba preso para Pablo. Sus vivencias, su relación con Cristo era tan vital, tan viva, que la cárcel no le detenía para tener una oportunidad de evangelizar. También este versículo 14 dice, la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor por mis prisiones, con mis prisiones. Es increíble, entre comillas, que alguien se anime o sea animado por un preso. Por un preso. Pero ocurrió. Y ocurre. Cuando hay hermanos que sufren, que padecen, y uno los ve con integridad, ese hermano da ánimo. Y aquí Pablo estaba haciendo esto exactamente. ¿Por qué? Porque Pablo era el crack, era el Messi del evangelismo y de la vida cristiana. No, había una relación con Cristo viva. Por lo tanto, él era un hombre vivo para los propósitos de Dios. También algunos usan este tipo de experiencia de los cristianos para asuntos personales, se nos muestra con claridad. Dice, algunos predican por envidia, otros predican para añadir más dolor a mi dolor. Como estoy preso, que me dejen un tiempo más preso. Era increíble, pero ocurría. Sin embargo, una cosa que muestra Pablo en esto es que las prisiones definitivamente, la prisión de un cristiano definitivamente va a honrar a Cristo. Va a honrar a Cristo. Miren, el versículo 18 dice que pues que no obstante de todas maneras o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado y en esto me gozo y me gozaré. ¿Entienden cómo lo tomaba Pablo? Una oportunidad. Están hablando mal de mí, pero están hablando el Evangelio. Así que, viva el Evangelio. Mis prisiones son poca cosa. No soy nadie. Por lo tanto, la gloria de Cristo se veía en todo lo que ocurría. El versículo 20 al 26, esa unión con Cristo es tan íntima, tan fuerte, tan personal, que solo habría una razón por el cual él no deseara estar con él para siempre y definitivamente. El versículo 24, él muestra esa razón. Vamos a leer el 23. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Bueno, si aquí hay verdaderos creyentes y preguntáramos quién hoy quisiera estar con Cristo, capaz que hay uno que diría, no, yo me quiero casar primero. Me queda poco. Ahora, hermanos, el gran deseo de Pablo era estar con Cristo, pero había una causa, no era mayor que estar con Cristo, pero era necesario. Y él las muestra. Versículo 24. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Todavía del gran deseo de estar con Cristo, podría decir, ustedes son los culpables de que me tenga que quedar un poco más. Pero el amor de Pablo era tan intenso, tan grande, tan vivo, que quedarse era obedecer. Así que era necesario. Entonces, el mostrar esta vital unión con Cristo debía hacer algo en estas personas. En el versículo 20, perdón, un poquito más abajo, 27,
Él les dice por qué él quería trabajar para ellos. ¿Cuál era la razón por la que era necesario quedarse? Entre muchas otras, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Hermanos, lo que le estaba mostrando Pablo, ordenando, es sean dignos del Evangelio. Nuestra indignidad es natural, es normal, pero nunca la Biblia nos dice, dejen de luchar por eso, porque igual van a pecar, igual van a tener deseos que no son convenientes. Por el contrario, compórtese con el honor de pertenecer a Cristo, de pertenecerle a Él. Sean dignos del Evangelio, sean valientes ante los perdidos, versículo 28, y en nada intimidados por los que se oponen. El mundo está cambiando tan rápido que ya se escuchan muchísimas noticias en los países adelantados de la persecución de los creyentes. Son los países más atrasados que hay. No importa cuánto dinero tengan, ni cuánto piensen, ni cuánta tecnología tengan. Son un atraso. Perseguir a la iglesia es de dementes. Porque un día se van a tener que encontrar con el creador de la iglesia. Se van a tener que encontrar con Dios. Y ahí no van a ganar. Seguro que no van a ganar. Ahora bien, Pablo les dice, sean dignos del Evangelio, sean valientes, porque la oposición viene, la oposición llega. Sean honrados en los sufrimientos. Versículo 29. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. ¿Sufren todos los creyentes de la misma manera? No. ¿Son perseguidos los creyentes en el mundo todos de la misma manera? No. Pero aquellos que reciben alguna clase de persecución, lo que Pablo les está diciendo, honren, porque a ustedes les es dado un favor, se les concede un privilegio, se les concede un honor, sufrir por Cristo. Es un honor. Claro, decirlo ahora que no sufrimos tanto, que digamos casi no sufrimos nada, hablamos de oposición, es fácil. Ahora, ¿a quién aquí le gustaría viajar a los países musulmanes? Un viajecito para predicar el Evangelio una semanita y que seguramente vuelva una carta a su casa diciendo, Robert murió, le cortaron la cabeza. Porque lo más probable es que va a pasar eso. Bueno, oremos por nuestros hermanos que sufren en esos lugares, pero sepamos que si Dios nos permite sufrir por Él, entonces eso debe ser un honor, sufrir por Él. Y ahora entonces va a llegar el primer por lo tanto. Capítulo 2, versículo 1. Por tanto, en base a lo que escucharon, por lo que les he hablado en el capítulo 1, porque estoy unido con Cristo de tal manera que me quiero ir, pero es necesario quedarme. En base a lo que escucharon, deben responder. Deben ustedes bichar bien cómo está esa vida con Cristo y comiencen a trabajar en lo que es importante para hermanos que están en otra situación. Entonces, ¿qué les pide? Por tanto, por todo lo que le dije, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, diría Pablo, por lo que les he dicho, sean buenos consoladores. Consuelen a las personas que sufren. Hermanos, no estamos en persecución todavía,
Pero hay hermanos que están sufriendo otras cosas, tienen otros padecimientos. ¿Qué dice Pablo? Bueno, miren mi vida, dice Pablo. Yo estoy padeciendo, dice al final del versículo, capítulo 1, versículo 30, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Pero hay otros que sufren. Entre los filipenses probablemente había gente sufriendo por diferentes razones, no solamente o probablemente la persecución, pero sean consoladores efectivos. Pasa el cristiano por tiempos difíciles. Muestren comunión espiritual. No abandonen al caído. No dejen solo al oprimido. Muestren afecto entrañable, misericordioso, dice al final del versículo 1. 2. Y esto es que las entrañas se remueven, y esto significaba esa misericordia que se podía tener hacia alguien que estaba sufriendo. Piensen como Dios piensa. Versículo 2. Por tanto, por lo que les he dicho, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Piensen como Dios piensa, porque lo que yo pienso es muy relativo y puede estar muy equivocado. Podemos unirnos a pensar cosas y de un tema muy mínimo todos tendremos un punto de vista distinto. Y uno dirá, hace tal cosa, y otro dirá, hace tal otra, y son totalmente contrarias. Así que hay pensamientos muy diferentes. Pero cuando la Biblia dice piensen lo mismo, tengan un mismo sentir, un mismo pensamiento, básicamente es piensen como Dios piensa. ¿Y cómo piensa Dios de la situación que vivimos? ¿Qué piensa Dios de cómo debo tratar a mi hermano? Si tengo que tener o no misericordia. Si tengo que consolar al que está en una situación complicada, difícil. Piensen como Dios piensa, porque si pensamos y actuamos humanamente, vamos a hacer muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Así que nos rige el pensamiento de Dios, nos rige la palabra de Dios para actuar correctamente. No peleen, diría Pablo también, versículos 3 y 4. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de otros. No se exalten personalmente, sean perdonadores, sean humildes, no sean egoístas, no sean avaros. Tengan misericordia con el que padece necesidad y es fiel al Señor Jesucristo. No peleen, no peleen. Los cristianos hemos perdido mucho tiempo en nuestras vidas peleándonos entre nosotros, amargándonos entre nosotros, haciendo cosas indebidas en contra de otro cristiano. Pero cuando Pablo habla estas cosas, está diciendo, este debería ser el proceder. ¿Por qué? Porque les hablé todo el capítulo 1, que antes no estaba dividido, ¿no? Por todo lo que les dije, procedan de esta manera. Es más, diría Pablo, si no me quieren hacer caso a mí, no me hagan, soy un hombre como cualquier otro. Pero les deja muy claro un ejemplo de alguien que habla con autoridad, el Señor Jesucristo. Versículos 5 al 8, Él se humilla. Haya pues en vosotros este sentir, este pensar, que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios,
Estamos en el versículo 6. No estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No me miren a mí, diría Pablo, pero por todo lo que les dije, tienen que hacer lo que hasta aquí les he dicho. Pero si no alcanza eso, miren a Cristo. Se humilló. Se humilló. Cuánta soberbia hay a veces en el Hijo de Dios. El cristiano de hoy ha caído bastante en la pavada. ¿Mm? Si lo traducimos, somos bastante pavotes. Fácilmente nos enojamos y nos ofendemos. Con este me junto y con este no. Este me miró mal. Este hizo tal cosa. Así que ¿dónde vamos a mirar? Cristo. Porque tenía todo para fulminar este mundo, y lo tiene, y para fulminarnos a nosotros, pero nos ama. Se humilló. Se humilló. Así que procedan como él. Si el ejemplo de un hombre en la cárcel, escribiendo, en las cárceles antiguas, no los hoteles de ahora, hoteles aún como están, aún como están hoy, aún como están hoy. Ese hombre, en la miseria, solo por ser cristiano, les escribe una carta y les muestra su amor. Pero no sirve el ejemplo. Así que miren a Cristo. Miren cómo Él se humilló. Aquellos que hemos tenido alguna dificultad con otros cristianos, lo que debemos mirar es que Cristo dio su vida por mí. Por mí. Por ti. No tenía que hacerlo. No tenía que hacerlo. Pablo nos dice que la exaltación, y la escritura lo dice, vendrá después de la humillación. ¿No? La exaltación solo viene después de la humillación. Cristo fue exaltado luego que vence la humillación y la muerte. Y él lo muestra claramente en los versículos 9 al 11. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús, miren ahora esto, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Alcanza este ejemplo o no alcanza? ¿Hay reacción a lo que Pablo ha enseñado o no hay reacción? ¿Seguirá la vida igual dentro de un rato o algo habrá que cambiar en la vida cristiana? Cristo fue humillado y él venció. Por lo tanto, el Padre le exalta. El Hijo de Dios, cuando mira su vida y mira su relación con los otros cristianos, si no le alcanza el ejemplo de Pablo, deberá mirar a Cristo, deberá pedir perdón, deberá humillarse y deberá ayudar a aquel que sufre. Si esto llegara a nuestros corazones, si de verdad lo hiciera, entonces estaríamos bajando nuestros brazos, no solamente sintiéndonos, sino sabiéndonos que estamos desarmados, que no hay fuerza, que no hay futuro, porque he tenido actitudes de que he levantado mi cabeza para reclamar lo que no debo reclamar. Para decir, mira que yo me lo merezco, he hecho mucho por esto. Y aún decir, para creerme más que otros, decir,
Créeme, he hecho más que Él para merecer. Y nada de esto podría estar en el corazón de un hijo de Dios. Hemos sido desarmados, mientras el Salvador fue humillado hasta lo más bajo, al lugar que jamás ninguno de nosotros llegaremos a estar. ¿Por qué? Porque Él tomó mi lugar. Él tomó mi lugar. Él fue humillado por mí. Ahora, encontrarme en esa posición de que ahora sí estoy derrotado, desarmado, ¿sí? Va a hacer sonar más fuerte todavía la siguiente expresión. Por tanto, lo que hizo Pablo en el capítulo 1 es mostrar aquello que en la gracia de Dios le permite vivir. Sufrimientos en la prueba. Una gran relación con la iglesia de los filipenses, hablarle con autoridad. Ahora les ha mostrado que ellos necesitan mostrarse hacia el sufriente como personas que se compadecen de verdad. Si no lo hemos hecho, si no lo hacemos, miren a Cristo. Miren a Cristo. Y después que miremos a Cristo quedaremos desarmados. Y entonces dirá, versículo 12, por tanto, amados míos. Ahora les hablé de Cristo. Él fue humillado. Él te desarmó. Él te dice que la única forma de que seas exaltado es que te humilles. Por tanto. Y miren lo que dice este siguiente versículo. Por tanto, obedezcan. Amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Así que ahora cuando miro a Cristo, y también tengo que mirar a Pablo, no hay ningún hermano que sea menor que yo. No hay ningún creyente al cual yo deba despreciar. Por el contrario, mi ocupación debería ser otra. Ya hemos visto, ocúpate en consolar, en ayudar, pero ocúpate en tu salvación. Obedece, ocúpese en su propia salvación. Porque si no imitan a Cristo en obediencia, no se están ocupando en su propia salvación. Creemos que la salvación no se pierde. Gracias a Dios. El que ha confiado en Cristo, conforme a la Escritura, somos enseñados que el verdadero salvo es salvo una vez y jamás perderá esa salvación. ¿Qué querrá decir entonces ocuparse de la salvación? ¿Me ocuparé de ella para no perderla? ¿O me ocuparé de la salvación porque ya la tengo? Ya la tengo. Por eso es la responsabilidad de ocuparme en la salvación. Los que creen que la salvación se pierde, dice que el creyente, el que cree que la salvación no se pierde, hablando de que la salvación no se pierde, dirían acusándonos. Así que si el cristiano hace cualquier cosa, igual va a ser salvo. ¿No? Eso es lo que dicen comúnmente. No. Porque no hay como la certeza de la salvación para infundir un temor reverente a Dios. Aquel que está derrotado, desarmado, que no puede nada por sí mismo, va a venir a Cristo, a agarrarse de la salvación, a confiar en Él, y ¿saben qué? Va a amar a ese Cristo que le salvó, no va a temer a que pueda perder su salvación. Va a trabajar en esa salvación que tiene para hacerla mejor, para tener una calidad de salvado mejor. Por lo tanto, lo que va a hacer es obedecer.
Obedezcan. Es lo que está diciendo el apóstol Pablo. La salvación no nos lleva al libertinaje. Ocúpate en ella, porque ya eres un hijo de Dios. Estés solo o estés acompañado. La segunda cosa que nos empuja Pablo en este capítulo. Por tanto, depende en todo de Dios. Depende en todo. Miren lo que dice el versículo 13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Miren, cuando alguien no tiene nada, todo lo que se le dé es de regalo. ¿No? No tiene brazos para ganarlo. No tiene inteligencia para trabajarlo. No tiene capacidad para lograrlo, pero se le da. ¿Qué hará esa persona? ¿Lo recibirá? Sería un tonto si no lo recibiera. Y esto habla de dependencia. En realidad, cuando nosotros miramos la vida cristiana, y seguramente muchos de los que están escuchando o viendo, y tal vez nosotros mismos acá, hemos sentido el rigor de la derrota. Y cuando examinamos esa derrota, me confié mucho. Me confié en mí. Llegué hasta el borde. No me fui para abajo, pero me confié del todo. Así que Dios nos hace reconocer al fin de que no somos fuertes en nosotros mismos y que Él produce el querer como el hacer, y yo tengo que depender de eso. Ahora, ¿yo puedo conocer el querer y el hacer de Dios? Sí, porque dice Efesios capítulo 2 que hemos sido salvados por gracia, por medio de la fe, y que Dios ha preparado buenas obras para que anduviésemos en ellas. Puedo conocer la voluntad de Dios. Puedo depender completamente de Él. Y, por lo tanto, depende de Dios. Depende de Dios. Dependamos de Dios. Deja de creerte a alguien, diría Pablo. Por tanto, deja de creerte a alguien a quien Dios debe complacer. Los abuelos complacen a los nietos. Y más que lo hacen los padres. De hecho, cuando los padres criaron a sus hijos, los trataron de una manera y cuando crían a sus nietos, lo tratan de otra. ¿No? No todos los abuelos, pero muchos de ellos. Capaz que la mayoría. Bueno, deja de creerte a alguien a quien Dios debe complacer. Versículo 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Aquí tenemos algunos niños. ¿Hacen berrinches esos niños? ¿Sí? Pero muy cada tanto, ¿no? Cada 3 minutos, ¿verdad? Nada más. Muy bien. Los berrinches de los niños solo se solucionan con disciplina de amor. Una varita hace mucho bien. No lo mates con una vara, pero una vara de amor hace mucho bien. El berrinche del creyente, el que se cree que Dios lo debe complacer, solo se soluciona con el dolor de la disciplina. Por tanto, deja de creerte alguien a quien Dios debe complacer, porque no es así. No es así. Mira a Cristo. ¿Se complació a sí mismo? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Y qué pasó? ¿Pasó la copa? ¿Fue hecha a un lado? No. ¿Por qué? Porque tú y yo estamos en el pensamiento de Jesús, el pensamiento de Dios. Así que nosotros no estamos para complacernos a nosotros mismos, el Hijo de Dios, pero mucho menos creernos con berrinches que Dios tiene que complacernos todo lo que queremos. Ya hemos hablado de esto un poquito.
El niño que se tira en el almacén o en el supermercado porque quiere algo, ¿saben qué merece? Esos niños que están ahí pueden responderlo. ¿Saben qué merecen esos niños? Los que están en la góndola. Si hubiera unas cuantas varas en la góndola, ¿no? Bueno, queridos hermanos, cuando miramos los por tanto, encontramos la razón de Pablo. Deja de complacerte, deja de pensar que Dios debe complacerte. Por lo tanto, dado que Cristo hizo esto por ti, vive como un hijo de Dios del cielo. Vive como un hijo de Dios, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Vive como un hijo de Dios. No te comportes como un incrédulo. La humillación de Cristo es la base por la cual debes vivir así. Es por esa razón, porque Cristo se humilló y porque Él fue exaltado. No es cualquier persona. No es el abuelito consentidor. No sé si está bien dicha la palabra. Es Cristo. Es Señor. Está en el trono. Vive como un hijo del cielo, del Dios del cielo. Él fue tratado como un pecador. Dice la Biblia que el justo murió por los injustos. Por tanto, que nadie te acuse, que no seas conocido como un soberbio. Brilla, brilla, brilla en la oscuridad. Brilla en este mundo lleno de oscuridad. Y terminamos con esto. Por tanto, confía en su palabra. Confía en su palabra. Aquel que dio su vida en la cruz es el resultado de la profecía. Es el resultado de lo que Dios escribió en el Antiguo Testamento. Se cumplió. No hay ningún lugar al error. Es así. Ahora, cuando Él habló, ¿qué hizo el hombre? ¿Creyó? La inmensa mayoría no creyó. Siempre fue un rebaño pequeño, una manada pequeña. Siempre fue así. Así que confía en su palabra. Versículo 16. Asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, en sacrificio, sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y me regocijo con todos vosotros. Y asimismo, gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Pablo estaría diciendo, confía en su palabra, tómate de su palabra viva. ¿Por qué? Porque esa palabra que te fue dada, esa promesa que te fue dada para la salvación eterna, glorificará, honrará a Él. En este caso, Pablo está diciendo para que yo pueda gloriarme, ¿no? La cantidad de gente que fue salvada en el ministerio de Pablo, la cantidad de gente que él afectó con su vida, con su testimonio y con la palabra de Dios por sobre todas las cosas, serán la gloria de Pablo. Él mismo decía, y creo que es a los Corintios, que ellos eran gozo y corona mía. Así que Pablo iba a ser honrado por el testimonio de la eternidad de este pueblo. El gozo se reproduce en los versículos 17 y 18. Gócense conmigo. Pero tómense de la palabra. Agárrense de lo que Dios ha prometido. No crean en promesas falsas. Fíjense si esta promesa es para ustedes o no lo es. Si es para la iglesia o no lo es. Si es para el Antiguo Testamento. Si es para Israel en el futuro. Si es para la iglesia de todos los tiempos. Examinen la escritura. Y una vez entendido, confíen en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Por tanto,
hagan, actúen de esta manera, reaccionen en base a lo que han escuchado. Bajen a tierra, respondan a lo que Dios ha revelado para nuestras vidas. La carta a los filipenses es una carta muy viva, de la viveza tremenda que surge del corazón de un hombre que no estaba preso, aunque su cuerpo lo estaba. Este hombre dejó una gran enseñanza y una vez más, como no podía ser de otra manera, recurre al ejemplo de Cristo para que reaccione. Los ejemplos que nos dan las personas quedan por allí nomás. Y también todos lo hemos experimentado. Hemos escuchado testimonios de grandes hombres y mujeres de Dios. Y hemos dicho, me encantaría ser como tal persona. Pero si no hemos mirado a Cristo, no sirve. No va a ser constante. No va a ser permanente. Por el contrario, en algún momento va a quedar en el camino. Miremos a Cristo. Él dio su vida. Bajemos a tierra lo que Cristo hizo por nosotros y seguramente vamos a tener una buena reacción a lo que Él quiere de nosotros.